Muy buenos días a todos. Gracias por separar este espacio para que hablemos un poco sobre enfermedad tromboembólica en el embarazo. Esta patología es grave y es la cuarta causa de muerte en Colombia. En los países del primer mundo, en muchos de ellos es la principal causa de muerte. El problema en los países latinoamericanos y de bajos y medianos ingresos es que como la preeclampsia, la hemorragia y la infección siguen cobrando tantas vidas, nos ocultan el panorama real de la problemática de la enfermedad tromboembólica. En mi institución en los últimos años ha sido una realidad, así como lo es en Bogotá. Y quiero traerles esta estadística que muestra cómo recientemente hemos tenido 2 tromboembolismos pulmonares masivos que han llevado a la muerte. Y en ambos casos se trataba de pacientes con riesgo bajo o intermedio que salieron de hospitales básicos de mi ciudad y no recibieron tromboprofilaxis. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Este estudio de California analiza las muertes por hemorragia, las muertes en general y, como ustedes pueden ver en la cuarta línea, eh, encontramos las muertes por tromboembolismo. Y miren cómo el 95% de las muertes en azul y en rojo tuvieron un buen chance para ser prevenidas o algún chance para ser prevenidas. Es decir, solo el 5% de las muertes por tromboembolismo venoso son no prevenibles. ¿Y qué es lo que pasa? Pues este mismo estudio muestra cómo estas pacientes que fallecieron por enfermedad tromboembólica tuvieron muchas fallas en la atención por parte de los prestadores, es decir, de los profesionales de salud y también de las instituciones de salud. Miren cómo casi el 80% de las pacientes tuvo respuesta tardía a los signos de alarma, cuidado inefectivo en la mitad de los casos, un diagnóstico inadecuado en la mitad de los casos y otra serie de retrasos. Entonces aquí viene el mensaje número 1. Recordemos que la enfermedad tromboembólica durante el embarazo es grave y es la cuarta causa de muerte en Colombia. Entonces tenemos, como en cualquier patología, 4 puntos de interés: prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. La prevención la vamos a dejar al final porque creo que es lo más importante. Vamos a hablar un poquito del diagnóstico. Y les traje un flujograma de manejo, de los cuales hay varios, probablemente ustedes lo conocen, pero este es muy sencillo. Si usted tiene síntomas respiratorios de inicio súbito y que no se expliquen por otra causa, usted de inmediato debe pensar en tromboembolismo pulmonar. Y la primera pregunta es, ¿será que hay signos en los miembros inferiores? Si esta paciente que tiene síntomas respiratorios de inicio súbito inexplicados por otra causa, usted le encuentra edema y dolor en la pierna, probablemente sea una trombosis venosa profunda con un tromboembolismo pulmonar y el método de elección es la ecografía por compresión de miembros inferiores. Si usted en esta ecografía encuentra una trombosis venosa profunda en los miembros, usted está haciendo el diagnóstico de una vez de tromboembolismo pulmonar. Si la ecografía es negativa de miembros inferiores y usted sigue con la sospecha de tromboembolismo pulmonar, usted debe realizar otra prueba, ya sea una gammagrafía de ventilación-perfusión o una angiotomografía pulmonar. ¿Qué vamos a hacer? Lo que en nuestro hospital esté estipulado, que muchas veces tiene que ver con la disponibilidad de recursos. Pero si la paciente no tiene síntomas en miembros inferiores, usted pasa de una a hacer una imagen pulmonar, ya sea por gammagrafía o por tomografía, o sea, una angiotac pulmonar o una gammagrafía de ventilación perfusión. Si usted escoge la escanografía o si usted escoge la gammagrafía, no hay superioridad clara en general de una sobre la otra. Las dos modalidades son válidas. Y en ese momento, desde el punto de vista de obstetra, lo que hacemos es esperar el resultado. Entonces ahí no me voy a detener mucho porque hay muchas opciones, pero generalmente tenemos ayuda los obstetras para interpretar estas pruebas. Lo mismo que para la gammagrafía. Pero en años recientes, encontramos cómo el dímero D vuelve a ganar fuerza. Recuerden que hasta hace pocos años nos decían que el dímero D siempre estaba elevado en el embarazo y por ese motivo nunca lo usamos en embarazo porque lo teníamos como un factor confusor. Sin embargo, desde la publicación de este estudio en England Journal de Medicina, pueden escanear si quieren este código QR y los va a llevar a la página de New England donde está este artículo. Y en este artículo se adaptó el algoritmo GEARS para el embarazo. Entonces hay criterios GEARS, 3 criterios GEARS para tromboembolismo pulmonar y son signos clínicos de trombosis venosa profunda, hemoptisis o clínica o cuadro general que le haga pensar a usted que el tromboembolismo es lo más probable, es decir, un cuadro de inicio súbito e inexplicado por otra causa.
Si usted tiene cualquiera de estos tres signos clínicos o cualquiera de estos tres criterios, usted debe pensar en tromboembolismo pulmonar y de inmediato pedir un dímero D. Y los valores que tenemos que recordar aquí son estos de aquí, 1000 y 500. Vamos a ver cómo es el flujograma del algoritmo GERS. Si usted sospecha tromboembolismo pulmonar, usted se tiene que preguntar si hay algún criterio GERS y ordenar el dímero D. Si hay signos de trombosis venosa profunda, recuerden, lo que vamos a hacer es una ecografía Doppler de miembros inferiores. Pero si no lo hay o si sale negativa, vamos a preguntarnos dos cosas. ¿Están los criterios GERS, sí o no? ¿Y cómo está el dímero D? Entonces vamos a ver los 4 escenarios. Recuerden que los valores son 500 y 1000. Y para resumírselos, vamos a hablar. Los dos primeros vasos es no hay criterios, es decir, la paciente que usted cree que tiene un tromboembolismo pulmonar, pero no tiene hemoptisis, ni está tan seguro, ni tiene signos de trombosis venosa inferior. Esa paciente puede tener un dímero D por debajo de 1000 y en ese caso no tiene tromboembolismo pulmonar, o puede estar por encima de 1000 y usted tiene que hacer una tomografía o una gamografía. Si esta paciente sí tiene criterios, si usted está muy sospechoso del tromboembolismo pulmonar, usted tiene hemoptisis, o la señora tiene signos de trombosis venosa profunda, pero no sale en la ecografía, usted tiene dos opciones. Si el dímero D está muy bajo, o sea, menor de 500, usted puede descartar el tromboembolismo pulmonar, porque pues valores tan bajos, si cuando en el embarazo lo normal es que estén elevados, pues te lo descartan. Pero si el dímero está por encima de 500, usted debe hacer una imagen. Es decir, ¿cuándo tenemos que hacer una imagen pulmonar? Cuando no hay criterios de trombosis venosa profunda y usted no sospecha fuertemente el tromboembolismo pulmonar y el dímero está por encima de 500. Entonces, recuerden, el dímero D gana peso con este estudio y nuestro flujograma de manejo, si disponemos de dímero D en nuestro hospital, debe incluir la medición de este parámetro. Si sospecha trombosis venosa, siempre piense en que puede tener un TEP, es decir, no se quede tranquilo con aquella paciente que en embarazo usted le está sospechando una trombosis venosa de miembros inferiores porque puede hacer un tromboembolismo pulmonar. Si hay signos de trombosis de miembros inferiores y síntomas respiratorios, el examen a elegir es la ultrasonografía, o sea, el Doppler de miembros inferiores. Y si no hay signos venosos de miembros inferiores, usted puede usar dímero D, o si en su hospital no dispone de este parámetro, usar una angiotomografía o una gamografía. Bueno, vamos a hablar un poquito del tratamiento. Y el tratamiento desde el punto de vista de obstetras es muy sencillo, porque nosotros llegamos hasta cierto punto y tenemos que pedir ayuda. El tratamiento puede ser complejo y no lo podemos abordar solo. Siempre tenemos que tener ayuda de un internista, o un cardiólogo, o un neumólogo, o un especialista en cuidado intensivo. Entonces, si usted sospecha un evento tromboembólico, una trombosis venosa, anticoagule mientras confirme el diagnóstico. O sea, no lo piense. Ponga anticoagulación de inmediato. Que por la tarde le van a hacer la ultrasonografía de miembros inferiores o el dímero D o el angioTAC. Mientras sale ese resultado, mientras se hace el examen, anticoagule a la paciente. Claro, para anticoagular yo tengo que descartar que haya una contraindicación para la anticoagulación. Por ejemplo, que esté inmediatamente posoperatorio, que tenga un catéter epidural. Bueno, ustedes saben las contraindicaciones de la anticoagulación. Entonces, si no hay contraindicación para anticoagular, anticoagule de inmediato y pida ayuda. No se quede con la paciente usted solo, llame al internista que está con usted en el hospital nivel 2, llame a la persona que hace consulta externa si usted está en la consulta externa, o apóyese en su equipo interdisciplinario si está en un hospital de alta complejidad. ¿Cuál es la dosis de los heparinas de bajo peso molecular? Digamos que esa es la primera línea para el manejo agudo, muy útil porque no contraindica el parto vaginal y una dosis y su acción no es tan larga como los anticoagulantes orales. Entonces, no nos la tenemos que saber de memoria. En general, una de las heparinas de bajo peso molecular más usados es la enoxaparina. Y ustedes pueden encontrar escaneando este código QR en la guía del Colegio Inglés de Ginecología y Obstetricia estas recomendaciones. O las pueden buscar en cualquier otra guía, ¿no? En general es alrededor de 1 miligramo por kilo para la enoxaparina. Otras heparinas de bajo peso molecular tienen otras dosis. Y recuerden, lo damos 2 veces al día. Pero aquí lo importante es que usted como obstetra oriente el manejo inicial, es decir, pida el dímero D, llame ayuda o pida la angioTAC o la gamografía, pero mientras tanto, comience la anticoagulación y vigile a la paciente mientras llega la ayuda.
Entonces el mensaje 3 es, inicie anticoagulación y evalúe contraindicaciones para esa anticoagulación. Bueno, recordemos que el embarazo no es cualquier cosa, es un estado protrombótico y las complicaciones tromboembólicas son 10 veces más frecuentes, pero además de eso hay un bebé por medio y además de eso usted va a tener que finalizar ese embarazo, o sea, usted se va a enfrentar a un procedimiento en el cual no puede estar anticoagulada la paciente. Entonces, digamos que en ese punto del tratamiento tenemos que apoyarnos muy bien con un equipo interdisciplinario. Si su equipo interdisciplinario es llamar a un colega obstetra, pues téngalo claro y llámela. Bueno, el diagnóstico del tratamiento tiene muchos pormenores. Pacientes graves son muy complejos y por eso no vamos a ahondar aquí, pero en términos generales les voy a decir que usted necesita ayuda de UCI cuando usted tiene un TEP masivo o cuando hay contraindicación para la anticoagulación, porque la paciente tiene una patología de base, porque va a ser llevada a cirugía o porque está en posoperatorio inmediato. En los casos de tromboembolismo pulmonar masivo, las opciones son la trombólisis, la embolectomía y a veces se requiere soporte cardiovascular y respiratorio. Pero vamos a entrar a lo que me parece más importante, y es la prevención, porque cuando la paciente ya tiene su tromboembolismo pulmonar, lo que podemos hacer es poco. Las pacientes con los TEP masivos tienen alto riesgo de fallecer, pero no nos corresponderá a nosotros como obstetra el manejo. Los pacientes con TEP no masivo, lo que tenemos que hacer es anticoagular, y ya dijimos cómo, mientras pedimos ayuda o remitimos a la paciente. Pero aquí sí jugamos un papel fundamental los obstetras en la prevención. Es el punto donde realmente las organizaciones y los ginecólogos podemos hacer la diferencia. Entonces, el mensaje 4 es siempre pide ayuda para dar un tratamiento óptimo y enfoquémonos en la prevención. Recordemos, miren la curva de abajo, como la frecuencia de embolismo pulmonar y enfermedad venosa en miembros inferiores trombótica está aumentada todo el embarazo, pero en el pico tan grande que tiene hasta 60 veces en el puerperio. Esta es una lista larguísima de factores de riesgo que ustedes pueden encontrar en el documento del Colegio Inglés. Y miren cómo muchas de las cosas que pasan en el embarazo, sobrepeso, preeclampsia, inmovilidad, reproducción asistida, gemelos, embarazo múltiple, parto pretérmino, mortinato, bueno, hay una cantidad, hemorragia posparto, anemia, venas varicosas. Todos estos factores son factores de riesgo para enfermedad tromboembólica y tienen que ver con el aumento del riesgo en el embarazo. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿usted por qué me dice que haga tromboprofilaxis durante el embarazo? ¿Será que hay evidencia fuerte de que eso reduce la mortalidad? Pues realmente no hay una evidencia contundente, pero la ausencia de evidencia no significa evidencia de ausencia del factor protector con la intervención. Y lo que podemos ver es que en el Reino Unido, desde que se implantaron las guías de tromboprofilaxis de manera obligatoria, la mortalidad por eventos tromboembólicos ha bajado de manera significativa. Entonces, ¿será suficiente recordar eso, sabernos la dosis de la enoxaparina y saber que hay que pedir un angiotac? Probablemente todo eso ustedes ya lo han leído y ya lo saben, y lo saben probablemente mejor que nosotros. Pero ¿por qué siguen ocurriendo los fallecimientos? Probablemente porque no estemos aplicando políticas de seguridad y que no es suficiente que cada uno de nosotros se memorice la guía, porque si usted llega y en el hospital no hay cómo dar enoxaparina, pues ¿para qué sirve la guía? O si usted llega y en el hospital no hay cómo poner medias de gradiente de presión, pues tampoco. O si usted llega y en el hospital tiene que dar 20 salidas y usted las hace a la carrera, o la persona que le está ayudando a dar las salidas olvida hacer el chequeo de cada paciente para saber si necesita o no tromboprofilaxis. Entonces, lo cierto es que analicemos un poco el modelo de pirámide invertida en el que está nuestro sistema de salud. Miren cómo el manejo integral del paciente, que debería ser una cosa muy sólida, está parado en un punto muy pequeño, en la decisión que tome el profesional que está liderando el turno. Es decir, en nuestro caso, el ginecólogo. Si el ginecólogo que está de turno le gusta el tema y hace tromboprofilaxia a todo el mundo, pues la señora se irá con tromboprofilaxia. Pero si al otro día viene otro ginecólogo que no conoce la guía, que se le olvidó o que está de afán, pues probablemente la conducta sea diferente. Entonces, no puede ser esto de que todo de ahí para adelante lo que haga el personal médico adicional, los demás profesionales de la salud, y si se toman o no métodos diagnósticos o se hacen procedimientos y finalmente el manejo integral de la paciente dependa solamente de una persona en un hospital seguro. Este es un modelo inestable porque si esa persona falla, pues la seguridad de la paciente se pone en riesgo. Entonces no basta con ir al curso, bueno, ya no vamos a los cursos, sino que nos metemos al webinar, al Zoom,
ya no basta con tener el diploma, el entrenamiento, porque eso qué importa si usted llega y tiene una sala de partos llena con 6, 7 trabajos de parto, tiene que hacer 15 cesáreas y sale a la consulta externa y hay una fila inmensa de gente esperando. Pues la lista de chequeo que se aprendió y el diploma, pues le queda encima porque usted está tan cansado que usted no va a poder aplicar estas políticas de seguridad. Entonces, ese modelo inestable tenemos que cambiarlo, pero no lo podemos hacer solo. Necesitamos ayuda y por eso, si ustedes después de hacer estas actividades de aprendizaje van a su hospital y plantean con su grupo de trabajo y su coordinador médico o su coordinador de enfermería que tenemos que hacer cambios, sería una cosa fantástica y de verdad impactaríamos la salud materna. Porque la vida de nuestras pacientes no puede depender de quienes estén de turno. ¿Cuántas veces ustedes no han visto que hace turno un ginecólogo que es un poquito, que habla fuerte o que es grosero y pelea con las enfermeras? ¿O cuántas veces no ha visto que el anestesiólogo no se lleva muy bien con el cirujano? Entonces, cuando esas interacciones no se dan bien, o cuántas veces no ha pasado que llega un profesional de enfermería que se está divorciando y entonces usted lo ve como distraído, no muy concentrado. Todos tenemos problemas en la vida, entonces la seguridad del paciente no puede depender de los problemas de una sola persona. Debemos cambiar el modelo de atención a uno seguro en el que tengamos supervisión y soporte institucional, aplicando las políticas de seguridad que ya vamos a ver y que no son opción, sino que son norma en Colombia, como lo vamos a ver. Entonces, este es el modelo que deberíamos tener, un modelo de pirámide pues bien paradita sobre una base ancha, una red de salud que no solamente se dedique a ver si uno está haciendo las cosas bien, sino que de verdad ayude a agilizar la remisión oportuna y la vigilancia de indicadores y la habilitación. Una clínica que también ayude, que tenga protocolos, listas de chequeo, flujogramas, pero que le pague horas extras a la gente, unas cuantas horas a la semana para que haga estos ejercicios, o tenga personal de apoyo por si se sobrecarga el servicio, y favorezca la educación continua a todo el personal. Este tipo de educaciones a las que estamos acostumbrados y en el que solo van los líderes del servicio, pues no sirve mucho. Siempre que hay un congreso mandan al jefe del servicio y eso no sirve mucho porque el jefe a veces ni siquiera hace turnos por la noche. O el profesional de enfermería o el auxiliar de enfermería nunca los mandan a capacitar. Entonces hay que capacitar a todo el personal. Y ya encima de todo esto, ahí sí, un equipo interdisciplinario que es el que está de turno, que se apoya, ¿no? El cirujano, el obstetra, el anestesiólogo, el profesional de enfermería, el auxiliar de enfermería, todos aportan un granito de arena porque todos están capacitados. Y encima de todo eso, un manejo integral del paciente que tiene una base amplia y muy segura en un sistema funcional. Esto suena muy bonito, pues ¿quién va a hacer esta maravilla? Pues esperemos que lo haga el gobierno, ¿cierto? Le toca al gobierno. Pues no, ahí nos vamos a quedar esperando. Probablemente sea función de las sociedades científicas y eso es lo que está haciendo la sociedad en este momento, programando estas actividades de educación, de las universidades, de los líderes locales, pero sobre todo este último, de cada individuo, de cada uno de nosotros. Si todos ponen un granito de arena, si todos damos un poquito más, si hay que hacer 10 capacitaciones y cada uno de los ginecólogos hace una, o si los profesionales de enfermería se reparten entre todos los ejercicios de simulación que hay que hacer, será más fácil. Entonces hay que cambiar de actitud, es la primera premisa de esta actividad educativa. No perdamos el ánimo porque hay mucho por hacer, pero recordemos que este modelo de seguridad para la atención de la emergencia obstétrica es norma en Colombia. Este documento está hace varios años emitido por el Ministerio de Salud y habla de la aplicación de políticas de calidad, como tener caja de herramientas, y aquí tenemos kits de la emergencia obstétrica, diagramas de flujo, listas de chequeo, etcétera, etcétera. Y fortalecer la comunicación, trabajo en equipo, entrenamiento, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que vamos a ver a continuación y que parecen irreales, pero tienen que volverse rutinarias para nosotros, porque la muerte por tromboembolismo pulmonar es una realidad en Colombia y es totalmente prevenible con intervenciones muy sencillas. ¿Quién tiene que en sus manos esas intervenciones? Los obstetras. Aquí no estamos hablando de tratamiento en una unidad de cuidado intensiva o de trombolisis en el embarazo. Estamos hablando de tromboprofilaxis durante el embarazo, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el mensaje 5 es que si no aplicamos políticas de calidad en la atención de la emergencia obstétrica, será muy difícil que además de venir a esta charla y dedicar este tiempo a estar aquí sentados revisando este tema, vayamos a mejorar la salud de nuestras maternas. Tenemos que aplicar el modelo de seguridad para la atención de la emergencia obstétrica, ya que es una norma colombiana. Bueno, la guía
del colegio inglés. Todos la conocen, el que no la tiene puede escanear este código QR y lo llevará a la página, se descarga gratis en internet. Esta es la guía de tromboprofilaxis más usada y ustedes la conocen. Esta primera parte de acá de la izquierda de la pantalla establece unos criterios para poner tromboprofilaxis durante el embarazo, antes del parto. Y esta otra después del parto. Que si es multípara más de gravedad 3, ¿cuántas veces no han visto una señora con 4 hijos? O con venas varicosas, o con una infección urinaria, o con embarazo múltiple, con preeclampsia, o con hemorragia posparto? Pues con 2 de esos criterios la paciente en el puerperio tiene que recibir heparina de bajo peso molecular por lo menos por 10 días. Entonces, primera cosa, ¿qué ven aquí? ¿Quién tiene que recibir tromboprofilaxis? Entonces mucha gente responde, no, las de riesgo. No, la respuesta es todas las pacientes embarazadas en el puerperio tienen que recibir tromboprofilaxis. Todas. Solo que en la mayoría de los casos esa tromboprofilaxis es no farmacológica. Miren acá esta cajita, este cuadrito verde. Miren cómo las pacientes que tienen pocos factores de riesgo durante el embarazo y durante el puerperio tienen que tener tromboprofilaxis. ¿Cómo? Con movilización temprana después de la cesárea y el parto y evitar la deshidratación. Acá también, movilización y evitar la deshidratación. ¿Cuántas de sus pacientes ahorita en pandemia han estado aisladas en la casa con movilización poca? ¿Cuántas de sus pacientes en primer trimestre tienen hiperemesis gravídica, no se pueden parar de la cama y además están deshidratadas porque vomitan? Pues esa paciente había que anticoagularla o por lo menos darle tromboprofilaxis farmacológica. Entonces hay que evitar eso de la clásica dieta, ¿no? Que hacen nuestras pacientes de quedarse en su casa en reposo 40 días y con los taponcitos de algodón metidos en los oídos. Estas prácticas tenemos que evitarlas y si la paciente lo va a hacer, pues hay que darle tromboprofilaxis farmacológica o por lo menos mecánica con medidas de gradientes de presión. Entonces aplique esta guía o cualquier otra guía porque hay más. Está la guía del Colegio Americano, y tienen diferencias. Entonces la guía del Colegio Americano, el Colegio Real, etcétera, pero todas coinciden en que hay que definir el riesgo del paciente y hacer tromboprofilaxis farmacológica en las pacientes de alto riesgo, ¿no? ¿Qué pasa cuando la paciente está hospitalizada ante parto? Una paciente con 28 semanas de embarazo llega y la hospitaliza por una pielonefritis. Pues si hay hospitalización de más de 3 días, todas las pacientes deben ser consideradas para recibir profilaxis farmacológica, o sea, heparina de bajo peso molecular, que es como la más fácil de utilizar. ¿Qué pasa con la cesárea? La cesárea es considerada un factor de riesgo porque hay lesión vascular cuando usted abre el útero y genera un poco de inmovilidad, pero las diferentes guías la consideran con un peso diferente en cuanto a riesgo. Miren cómo el Colegio Real, si yo aplico las guías del Royal College, 85% de las pacientes que ya son llevadas cesáreas terminarían con enoxaparina. Porcentaje que baja mucho cuando uso las guías del CHEP y casi que sería ninguna cuando utilizo las guías del Colegio Americano. Entonces, usted tiene que escoger cualquier guía, pero use cualquiera. O lo más recomendable, use nuestras guías locales. La guía de la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología, usted la puede encontrar gratis en la página de la Revista Colombiana de Ginecología y Obstetricia, desarrollada en cabeza del doctor Grillo, establece una serie de factores de riesgo y las pacientes con muy alto riesgo, eso coinciden todas las guías, deben recibir tromboprofilaxis farmacológica por lo menos 6 semanas. Las amarillitas son de riesgo medio y esas deben recibir depende si son un periodo más corto o si tienen muchos factores de riesgo, también 6 semanas por parto. Y las amarillitas tienen un riesgo bajo y ahí van dependiendo, pero usted se va guiando según la guía que escoja. Entonces, ¿cómo me aseguro de que todas las pacientes se les haga esta guía? O sea, usted ya está sobrecargado de trabajo, ¿cierto? Va a pasar revista, tiene que operar, tiene que hacer salidas. A veces usted pone, si tiene estudiantes, pone un estudiante que le ayude y el estudiante no está ahí en la jugada. Una estrategia que recomienda la Organización Mundial de la Salud es utilizar la lista de chequeo de nacimiento seguro, que es una lista que incorpora las preguntas más importantes. Pregunta si hay tamizaje para enfermedades infecciosas como el VIH. Pregunta si hay anemia en el embarazo y usted debe suplementar con hierro en el puerperio. Pregunta si hizo tamizaje de presión posparto, si le dio planificación familiar.
si tienen compatibilidad RH, pero ahí incluya usted una pregunta sobre tromboprofilaxis. Y entonces dígale a cualquier persona que esté de turno e instituya en su clínica que todas las pacientes tienen que ser diligenciado la lista de chequeo para el nacimiento seguro antes de irse para su casa. Nosotros incluimos en esta parte una pregunta en la que tenemos que aplicar la guía. Nosotros utilizamos la guía inglesa, pero usted puede utilizar cualquiera de las guías. Y ese es el sexto mensaje. Utilice lista de chequeo, no se le olvide. Más allá que de aprenderse la dosis de la trombolisis para la paciente que tiene tromboembolismo pulmonar masivo, no. Apréndase que hay que usar una lista de chequeo para tromboprofilaxis. ¿Cuál? La que su institución elija. Y utilice una estrategia para que esa lista sea obligatoria en todos los casos. No es que, ay, sí, la paciente de medicina prepagada, no, esa no tiene, no, esa hay que aplicar la lista de tromboprofilaxis. No, que la paciente que está hospitalizada por allá en el sexto piso y yo estoy aquí en el segundo piso, no la voy a aplicar, no. Todas las pacientes tienen que recibir la aplicación de la lista de chequeo. Entonces, hasta ahora hemos revisado una teoría que probablemente ustedes ya han escuchado, pero les di un mensaje y les pedí que por favor cambiaran o trataran de reunirse con su grupo y miraran cómo abordaban este problema aplicando las políticas de calidad. Entonces, ustedes ya se imaginarán que les va a tocar hacer una charla de capacitación y unas actividades de entrenamiento, hacer un caso clínico, traducir unas cosas, hacer una lista de chequeo. Pues es cierto, hay mucho trabajo, pero hay grupos que nos prestan todas estas estrategias, ya están a disposición de nosotros, ¿no? Hay una cosa que llaman los paquetes de intervención y los paquetes de intervención son un grupo de recomendaciones basadas en la evidencia que mejoran los resultados. No es una guía, es una recopilación de recomendaciones. Y en el caso de la enfermedad tromboembólica venosa, tenemos también un bundle, un paquete de intervención. Ya les voy a mostrar. Usted puede escanear este código QR de acá a la izquierda y lo va a llevar a la página de internet donde usted puede bajar todo este material de manera gratuita. Y todos los bundles o paquetes de intervención tienen cuatro esferas. 1, 4 dominios, dicen ellos. Preparación. 2, reconocimiento y prevención. 3, respuesta. Y 4, sistemas de reporte y aprendizaje. Es decir, para el tromboembolismo venoso, como les dije al principio, no basta poderlo diagnosticar ni tratarlo bien. Hay que prevenirlo. Hay que preparar la unidad primero. Hay que prevenirlo y reconocerlo. Hay que responder de manera adecuada. Pero después de haber hecho todo esto, hay que analizar si lo que hicimos estuvo bien y aprender de las cosas que hicimos bien y de las que hicimos mal también. En el caso del tromboembolismo venoso, este bundle o paquete de intervención tiene 15 elementos clave. Y no se preocupe, que cuando usted va a empezar a leer esto aquí, usted va a decir, no, esto yo no lo hago en mi clínica, no, esto tampoco, no, esto tampoco. Pues no se preocupe, porque ningún hospital lo hace todo. Y si su evaluación de su hospital es que usted solo hace el 10% de estas cosas, está perfecto. No niegue esa realidad, sino que permítase un tiempo, diga, en un año no va a estar en el 10, va a estar en el 30, y en 2 años va a estar en el 50, y poco a poco vaya mejorando. Hay una cantidad de recursos útiles para la implementación, unas guías de implementación, las presentaciones ya están hechas, los ejercicios para que haga los simulacros, los folletos de divulgación a los pacientes, etcétera, etcétera, ya están. Puede escanear este código QR y lo va a llevar a la página donde está todo esto y usted lo puede descargar. Esta es la tendencia actual en todas las entidades de interés ginecobstetricia. Hay un paquete de intervención de hemorragia, de hipertensión, de prevención de la primera cesárea, de tromboembolismo pulmonar, etcétera, etcétera. Y además del paquete de intervención hay una caja de herramientas, que es el toolkit. Y asimismo, usted va a encontrar pues todas estas estrategias que le dimos. Usted puede escanear aquí el código QR y podrá bajar el toolkit, el kit de herramientas de tromboembolismo venoso, en el cual aparecerán todos estos flujogramas de manejo, los factores de riesgo, los documentos que usted tiene que hacer para pasar un proyecto a nivel institucional, y vamos a revisar brevemente cada uno de los 4 puntos. Prepararse. ¿Cómo me preparo para atender adecuadamente el tromboembolismo venoso? Entonces tengo que usar una escala de evaluación de riesgo, o sea, una lista de chequeo ambulatoria, anteparto, durante la hospitalización y en el control postparto. O sea, en 4 momentos tengo que yo aplicarle la escala a la paciente porque sus cosas van cambiando, ¿no? Su situación clínica. Para reconocer y prevenir el tromboembolismo venoso, entonces tengo que aplicar una herramienta estandarizada para el riesgo en diferentes puntos para estar preparado, aplicar una herramienta estandarizada
para hacer tromboprofilaxis, para elegir a esas pacientes, dar educación a las pacientes, decirles que no se queden en reposo en la casa, que si van a estar en reposo usen medias o utilicen la heparina de bajo peso molecular, y educar a los prestadores. Es muy fácil decir, sí, todos los médicos tienen que saber, todos los profesionales de enfermería tienen que saber, pero no es así. La gente tiene ocupaciones, mucha gente tiene 2 trabajos y es difícil estar actualizado. Entonces, las instituciones y los sistemas de salud son los que tienen que asegurar brindar esta educación. ¿Cómo respondo adecuadamente? Pues tengo que aplicar recomendaciones estandarizadas para la tromboprofilaxis mecánica, también para la tromboprofilaxis farmacológica, y tengo que tener mucho cuidado cuando van a hacer anestesia neuraxial para el parto, para la analgesia obstétrica o en el momento de la cesárea, si va a ir a cesárea. Y coordinar con el grupo de anestesiología la aplicación de las tromboprofilaxis farmacológica. Y el sistema de aprendizaje y reporte, pues sería muy interesante que usted revise todos los eventos tromboembólicos y las complicaciones que ha tenido esos eventos en su población, monitoree los procesos y evalúe las complicaciones de la tromboprofilaxis farmacológica en su institución para saber si está haciendo las cosas bien o si puede mejorar. ¿Qué pacientes necesitan tromboprofilaxis entonces? Recuerden, todas las pacientes necesitan tromboprofilaxis, solo que casi siempre es no farmacológica. Entonces usted tiene que establecer 3 grupos de riesgo. Las pacientes de bajo riesgo, ¿qué les decimos? Evite la deshidratación y evite el reposo prolongado. Las pacientes de riesgo medio, pues deben recibir o mecánica o farmacológica, y las pacientes de riesgo alto deben recibir farmacológica por un periodo de tiempo más extendido. Pero todas las pacientes necesitan tromboprofilaxis, solo que en la mayoría de los casos es no farmacológica. Entonces, ¿en qué momento yo debo preguntarme si la paciente necesita tromboprofilaxis? Recuerde, son 4 momentos. En el control prenatal de primera vez, en la hospitalización anteparto, en la hospitalización cuando voy a finalizar el embarazo y al momento de darle salida. Y hay un 5 momento, y es que es durante los controles prenatales si la situación clínica de la paciente ha cambiado. Para terminar, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos que conocer el protocolo institucional. Pero si nuestra institución no tiene protocolo, pues tenemos que construirlo. Mientras lo construimos, recuerden, si hay síntomas en miembros inferiores, dúplex y radiografía de tórax. Si no los hay o si esto salió negativo, haga o un angioTAC o una gamografía de ventilación perfusión. El tratamiento también tiene que estar adherido al protocolo institucional y siempre los obstetras tenemos que pedir ayuda a los especialistas de otros campos, pero lo que tenemos que hacer es anticoagular lo más pronto posible si he descartado contraindicaciones para la anticoagulación. Lo más recomendable casi siempre es una heparina de bajo peso molecular o si se aproxima el parto, utilizar heparina no fraccionada en infusión, ya que no limita la analgesia obstétrica y su efecto pasa muy rápido si lo suspendemos. Recuerden, no es suficiente estudiar, no basta con venir a ver esta charla, necesitan hacer actividades en su sitio de trabajo y establecer un grupo de trabajo que lo recuerde todas estas intervenciones en el tiempo. No es suficiente tener gente juiciosa en su hospital, el problema es muy grande, recuerden, solo que como tenemos tantas muertes por hemorragia y preeclampsia, pues no alcanzamos a ver la problemática de la trombosis. Entonces hay que aplicar políticas de seguridad en la atención de la emergencia obstétrica. Como obstetra, recuerden, lo más importante que tenemos que hacer es la tromboprofilaxis. Muchas gracias.